En el mundo del desarrollo de software, los patrones de diseño sirven como soluciones probadas y verdaderas para problemas recurrentes. Estos patrones no solo ayudan a resolver problemas comunes, sino que también promueven prácticas de codificación eficientes y efectivas. Proporcionan un enfoque estructurado para diseñar código flexible y mantenible. Al seguir estos patrones, los desarrolladores pueden crear sistemas que son más fáciles de entender, modificar y escalar. Uno de estos patrones, el patrón de interpretador, destaca por su elegancia en el manejo de problemas relacionados con la interpretación del lenguaje. Este patrón es especialmente útil en situaciones donde se necesita procesar y ejecutar instrucciones definidas por un lenguaje específico. En esencia, el patrón de interpretador proporciona un mecanismo para definir una representación gramatical para un lenguaje y proporciona una forma de interpretar oraciones en ese lenguaje. Esto permite que las aplicaciones comprendan y ejecuten comandos de manera eficiente. Imagina que estás construyendo un sistema que necesita comprender y actuar sobre un conjunto específico de instrucciones, como un lenguaje de programación o un lenguaje específico de dominio. Este tipo de sistema requiere una forma clara y precisa de interpretar y ejecutar estas instrucciones. El patrón de interpretador ofrece una forma eficaz de afrontar este desafío. Al utilizar este patrón, puedes simplificar el proceso de análisis y ejecución de instrucciones, haciendo que tu sistema sea más robusto y adaptable. En lugar de escribir una lógica de análisis compleja desde cero, este patrón te permite representar cada regla de tu lenguaje como una clase, haciendo que tu código sea modular, extensible y más fácil de mantener. Esto no solo reduce la complejidad del código, sino que también facilita la adición de nuevas reglas y funcionalidades en el futuro. Piensa en ello como traducir un idioma extranjero. Así como un traductor convierte palabras y frases de un idioma a otro, el patrón de interpretador convierte las instrucciones de un lenguaje específico en acciones que tu sistema puede ejecutar. El patrón de interpretador actúa como tu traductor, tomando las oraciones en el lenguaje definido y convirtiéndolas en acciones o resultados que tu aplicación puede entender. Esto permite que el sistema sea más intuitivo y fácil de usar. Este patrón es particularmente útil cuando se trata de lenguajes que son simples en estructura, pero que pueden evolucionar con el tiempo. Al utilizar el patrón de interpretador, puedes asegurarte de que tu sistema sea capaz de adaptarse a cambios y expansiones en el lenguaje, manteniendo su funcionalidad y eficiencia a lo largo del tiempo. En el ámbito de los patrones de diseño de software, el patrón de interpretador se encuentra dentro de la categoría de patrones de comportamiento. Estos patrones son esenciales para la creación de sistemas que requieren una interacción compleja entre diferentes componentes. Los patrones de comportamiento se ocupan de la interacción y la comunicación entre objetos en un sistema. Permiten que los objetos trabajen juntos de manera eficiente y efectiva, facilitando la colaboración y la resolución de problemas. Proporcionan soluciones sobre cómo los objetos colaboran para lograr un objetivo común. Esto es crucial en el desarrollo de software, donde la coordinación entre diferentes partes del sistema puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. El patrón de interpretador, fiel a su naturaleza conductual, se centra en cómo los objetos representan e interpretan un lenguaje. Este patrón es particularmente útil en aplicaciones que requieren la interpretación de comandos o la ejecución de scripts. Define una forma de representar la gramática del lenguaje, junto con el mecanismo para interpretar oraciones en ese lenguaje. Esto permite que los desarrolladores creen sistemas que pueden entender y procesar entradas complejas de manera estructurada. A diferencia de los patrones de creación, que se ocupan de la creación de objetos, o los patrones estructurales, que se ocupan de la composición de objetos, el patrón de interpretador se trata de definir una forma eficaz para que los objetos se comuniquen e interpreten un lenguaje específico. Este enfoque en la comunicación y la interpretación es lo que lo distingue de otros patrones de diseño. Este enfoque en el comportamiento hace que el patrón de interpretador sea una herramienta poderosa para construir sistemas que necesitan comprender y procesar información estructurada, a menudo representada en un formato gramatical. Es especialmente útil en aplicaciones como compiladores, analizadores de lenguaje y motores de reglas. Su capacidad para traducir reglas de lenguaje complejas en estructuras orientadas a objetos lo convierte en un activo valioso en el conjunto de herramientas de cualquier desarrollador. Al utilizar el patrón de interpretador,
Los desarrolladores pueden crear sistemas más flexibles y adaptables, capaces de manejar una variedad de tareas complejas con mayor facilidad y eficiencia. El patrón de interpretador emerge como una solución poderosa cuando nos enfrentamos al desafío de interpretar gramáticas o lenguajes simples. Este patrón es especialmente útil en situaciones donde necesitamos procesar y entender estructuras de datos complejas. Imagina construir una aplicación que necesita comprender y procesar expresiones matemáticas, como una calculadora avanzada o un sistema de álgebra computacional. O considera un sistema que interpreta comandos en un formato específico, como un shell de comandos personalizado o un lenguaje de scripting. Estos escenarios a menudo implican analizar cadenas, dividirlas en componentes significativos y luego interpretar esos componentes para realizar acciones específicas, y luego realizar acciones basadas en el significado interpretado. Sin un enfoque estructurado, este proceso puede volverse rápidamente complejo y difícil de mantener, especialmente a medida que el lenguaje o la gramática evolucionan. La complejidad puede aumentar exponencialmente, haciendo que el código sea propenso a errores y difícil de depurar. El patrón de interpretador aborda esta complejidad proporcionando una representación estructurada de la gramática. Esto no solo simplifica el proceso de interpretación, sino que también hace que el código sea más fácil de entender y mantener. El patrón de interpretador aborda esta complejidad, proporcionando una representación estructurada de la gramática. Te permite modelar cada regla del lenguaje como una clase, lo que facilita la implementación de nuevas reglas y la modificación de las existentes, convirtiendo eficazmente una red potencialmente enredada de lógica de análisis en un conjunto de objetos que interactúan. Esto no solo mejora la organización del código, sino que también facilita la colaboración entre desarrolladores. Esta representación orientada a objetos aporta numerosos beneficios. Mejora la legibilidad del código al encapsular la lógica de interpretación dentro de clases específicas. Promueve la modularidad, mejora la legibilidad del código al encapsular la lógica de interpretación dentro de clases específicas. Promueve la modularidad, lo que facilita la adición de nuevas funciones del lenguaje, o la modificación de las existentes sin afectar a otras partes del código base. Además, permite realizar pruebas unitarias más efectivas y simplifica el proceso de depuración, lo que facilita la adición de nuevas funciones del lenguaje o la modificación de las existentes sin afectar a otras partes del código base. En resumen, el patrón de interpretador es una herramienta esencial para manejar la complejidad de la interpretación de lenguajes y gramáticas, haciendo que el desarrollo de software sea más eficiente y manejable. Sección 4. Descifrando el intérprete. Componentes clave. Para comprender verdaderamente la elegancia del patrón de interpretador, es esencial profundizar en sus componentes clave. Estos componentes trabajan en armonía para proporcionar un marco sólido para la interpretación del lenguaje. En el corazón del patrón se encuentra la clase. Esta clase abstracta define la interfaz para todas las expresiones en el lenguaje. Normalmente declara un método que es responsable de interpretar la expresión, dos clases concretas, y extiéndenla. Representa los elementos más simples del lenguaje, como números o variables. Su método proporciona la interpretación de estos elementos básicos. Por otro lado, representa expresiones más complejas que están compuestas por otras expresiones, ya sean terminales o no terminales. Su método normalmente delega la interpretación a las subexpresiones que contiene. Finalmente, la clase contiene la información global necesaria para la interpretación. Esto podría incluir cosas como valores de variables o cualquier otro dato relevante para el lenguaje que se está interpretando. Sección 5. Visualizando el plano. Diagramas UML del patrón de interpretador. Los diagramas UML proporcionan una representación visual de la estructura del patrón de interpretador, lo que facilita la comprensión de las relaciones entre sus componentes. El diagrama de clases a continuación ilustra los elementos centrales del patrón. La clase, en la parte superior de la jerarquía, define la interfaz común para todas las expresiones. Declara el método, que toma un objeto como parámetro. Las clases implementan esta interfaz, proporcionando interpretaciones concretas para expresiones terminales y no terminales, respectivamente. La clase, mostrada por separado, contiene la información global necesaria para la interpretación.
Observa que la puede contener referencias a otros objetos. Esto permite la representación de expresiones complejas, compuestas por otras más simples. Esta estructura jerárquica, claramente representada en el diagrama UML, permite al patrón de interpretador manejar lenguajes de diversa complejidad. Al definir clases concretas apropiadas para expresiones terminales y no terminales, puedes modelar prácticamente cualquier gramática o lenguaje utilizando este patrón. Sección 6. Dándole vida al intérprete. Una implementación en Java. Vamos a consolidar nuestra comprensión del patrón de interpretador con una implementación práctica en Java. Imagina que queremos construir un intérprete simple para expresiones matemáticas que involucren sumas y restas. Java//Abstract Expression Interface Expression //Terminal Expression Class Number Implements Expression //Non-Terminal Expression Class Add Implements Expression //Context Class Context Public Class Main. En este ejemplo, es nuestra, que representa números. Es nuestra, que representa la operación de suma. La clase, aunque simple en este caso, puede extenderse para contener valores de variables u otros datos necesarios para la interpretación.